que yo pueda decir que ya no la sepan, porque yo he leído los trabajos de casi todos ustedes, amigos, y creo que, citando un nombre, puedo resumir el esfuerzo que en torno a Vallejo todos ustedes están haciendo. Y quisiera citar a José Miguel Oviedo, mi maestro en la Universidad Católica hace muchos años, a quien quisiera dedicar mi lectura. Empiezo con esta ponencia. Alcanzó inusitado vigor en los versos de Amarilis, al parecer una monja que escribió hermosísimos versos a Lope de Vega, de un refinamiento bastante extraño en nuestras tierras ásperas. Los 3 siglos del reinado español marcaron una separación entre las culturas aborígenes y la cultura occidental. En el plano social todavía estamos esperando la síntesis, pero en el plano de la poesía en particular y de la literatura en general, si algo caracteriza a los escritores nacidos en el Perú y que escriben en español, es la utilización de un español andino con un sustrato aborigen que aparece sin excepción posible en todos ellos, de manera obvia casi siempre o de forma escondida en un puñado de mates. Un buen ejemplo de lo que se dice es Mariano Melgar, poeta que escribe en los albores de nuestra independencia y que trajo al verso castellano formas de concebir la poesía que pertenecen a la cultura quechua y que son fácilmente reconocibles. Pero hubo que esperar algunas décadas, hasta 1844, para que nos naciera un gran poeta, Manuel González Prada, reputado con justicia como un prosista marmóreo, un patriota ejemplar, capaz de levantar entusiasmos colectivos en momentos de pesimismo nacional, es al mismo tiempo el iniciador de la poesía contemporánea en el Perú. Dueño de una instrucción excepcional, conocía diversas lenguas, en particular el francés y el alemán, y como en otra época hizo Garcilaso de la Vega, el poeta de los príncipes españoles, introdujo en la poesía del Perú ritmos y estrofas desconocidas en estos lares, consiguiendo así una poesía verdaderamente diferente y original también por su temática, porque manifestó más que nadie en su época un profundo afecto por todos los excluidos. Sus baladas peruanas siguen constituyendo un modelo de poesía hispanoamericana. González Prada ha sido clasificado por los críticos como adherente al movimiento modernista, aunque nació bastante antes que Darío y empezó de manera independiente sus exploraciones literarias y métricas, rubro este último en el que fue investigador destacado. La brillantez en la poesía de Manuel González Prada puede compararse con la prosa de Orífice de Manuel Gutiérrez Nájera, y por sus estudios de la versificación española recuerda sin duda a Andrés Bello y al poeta boliviano Ricardo Jaimes Freire. La poesía contemporánea del Perú sería inexplicable sin César Vallejo. Existiría, pero sería menos lograda y menos audaz. La presencia de un gran poeta marca su tiempo y el que sigue. Si Vallejo no hubiera escrito, no solamente estaríamos privados de su poesía, sino de algo que atañe al trabajo colectivo de los poetas de hoy, una dosis de confianza en la lengua, la seguridad de que hubo uno nacido entre nosotros que fue verdaderamente ejemplar como escritor y que en sus versos alcanzó una originalidad no vista desde el tiempo de Quevedo. El poeta dominicano Manuel del Cabral ha señalado que hay muchos poetas que escriben bien en el siglo XX, pero ninguno en la lengua española alcanza la profundidad y la originalidad de César Vallejo. Y Roberto Paoli, el estudioso italiano de la poesía peruana, ha dicho lo mismo de otra manera. Nadie puede dudar de la maestría verbal de José Santos Chocano, pero como él hubo numerosos poetas en toda Hispanoamérica. Tampoco se puede discutir la calidad literaria de José María Eguren, pero no se puede dudar de que tiene un aire de familia con los poetas simbolistas franceses y con los crepusculares italianos. Vallejo es el poeta en lengua española más diferente a otros en el siglo XX. Pasó de una etapa de aprendizaje en los heraldos negros a otra de experimentación absoluta en Trilce, el hilo de vanguardia más característico de la lengua española, que solo admite comparación con Altazor, del poeta chileno Vicente Huidobro. La originalidad más profunda la alcanzó Vallejo en Poemas Humanos y España Parta ni este cáliz, aparecidos en forma conjunta en 1939, aunque el libro sobre España existe una edición anterior. Lo central en la poesía de Vallejo, aparte de un dominio formal reconocido por estudiosos y aficionados, es el sufrimiento,
la expresión en carne viva del dolor y la lucidez como será desarrollada en estas cuartillas. Vallejo habla como uno más de la tribu de los excluidos. En su tiempo fue hasta cierto punto marginal, vivió en París al mismo tiempo que Hemingway, André Gide, Luis Aragón, Breton, aunque no tuvo trato con ninguno de ellos. Con el tiempo ha devenido en el poeta central del español, como Kafka o Celan para la lengua alemana, como Eliot para la lengua inglesa, como Proust para la lengua francesa. La aventura literaria de Vallejo fue muy importante, única. No se ha dicho, pero ahora conviene subrayarlo. Había una distancia abismal entre Vallejo y los otros poetas de su tiempo en el Perú. Las críticas que le hicieron cuando publicó Trilce parecen ahora de una pasmosa ingenuidad. Había mucha distancia entre Vallejo y los demás, no solamente en los logros poéticos, sino también en la formación literaria. El poema que traemos en esta ocasión, para que nos sirva de guía en la comprensión del proceso creador de César Vallejo, es Cuatro conciencias. Cuatro conciencias simultáneas enrédanse en la mía. Si vierais cómo ese movimiento apenas cabe ahora en mi conciencia, es aplastante. Dentro de una bóveda pueden muy bien adosarse ya internas o ya externas segundas bóvedas, mas nunca cuartas. Mejor dicho, sí, mas siempre y a lo sumo cual segundas. No puedo concebirlo, es aplastante. Vosotros mismos, aquí inicio en la noción de estas cuatro conciencias simultáneas enredadas en una sola, apenas sostenéis de pie ante mi cuadrúpedo intensivo, y yo que le entrevisto estoy seguro. Sin duda, este es un poema mayor dentro de la producción literaria de César Vallejo, en la época en que residía en París, que fue prolífica, intensa, variada. Con este poema el bate peruano, de un modo profundo, claro, didáctico, en un primer plano sale al frente bastante mejor que en su artículo Autopsia del superrealismo de 1930 a las propuestas teóricas de André Breton y sus amigos, que responde sin duda a circunstancias del momento. Octavio Paz en 1954 consideraba que el cadáver del surrealismo estaba vivo, con su misma cara terrible e inocente, cara de tormenta súbita, cara de incendio, cara y figura de hada en medio del bosque encantado. Dice: seguir a esa muchacha que sonríe y que delira, internarse con ella en la espesura verde y oro, en donde cada árbol es una columna viviente que canta, es volver a la infancia. Seguir ese llamado es partir a la reconquista de los poderes infantiles. Esos poderes, más grandes quizá que los de nuestra ciencia orgullosa, viven intactos en cada uno de nosotros. No son un tesoro escondido, sino la misteriosa fuerza que hace de la gota de rocío un diamante, y del diamante el zapato es cenicienta. Hasta ahí Octavio Paz. Pero no es con este lado del surrealismo que Vallejo se enfrenta, ni por último con la doctrina surrealista en conjunto, a la que no alude por otro lado en el poema. Esa es la concepción subyacente que asocia el surrealismo con una porción importante de los herederos del simbolismo, cuyo representante más egregio para el caso es Rainer Maria Rilke, con el mundo propio de los sueños románticos de Novalis. Es, en una palabra, la conciencia enfrentada al inconsciente, precisamente en el momento del auge de las teorías de Sigmund Freud, que postulan la presencia abrumadora del inconsciente en nuestra vida cotidiana. Y esto nos lleva a un asunto mayor de la poesía de todos los tiempos. ¿Quién habla en el poema? ¿O es la lengua la que nos habla? ¿Existe, como sostienen los teóricos contemporáneos, una distancia entre el escritor y aquello que escribe? ¿O esa distancia es mínima, como parece deducirse de la lectura de algunos poemas del propio César Vallejo? Son muchas preguntas para el estrecho margen de una ponencia, pero de eso se trata, de sembrar inquietudes entre quienes leen o escuchan lo que un amante de la poesía medita pensando en Vallejo y en otros grandes creadores. Acá tengo un subtítulo que dice así simplemente: Platón y Rilke. Escuchamos con frecuencia que numerosos poetas dicen que crear es escuchar una voz ajena que musita palabras que parecen revelaciones maravillosas. Esta idea es bastante antigua y viene de Platón, quien pensaba que no es por arte, sino por inspiración,
y su gestión divina, por lo que todos los grandes poetas épicos y los líricos componen sus hermosas poesías. El poeta era para el filósofo griego cosa ligera, alada y sagrada, incapaz de crear antes de salir de sí mismo y perder el uso de la razón. Creía que ese salir de sí mismo era un don y que sin él el hombre es incapaz de escribir versos. Hay un texto atribuido a Aristóteles que prolonga esta idea platónica del furor divino y admite como hecho que todos los que han sobresalido en la filosofía, la política, la poesía o las artes son claramente melancólicos. Sabemos bien que en la época el vocablo tenía el significado de loco. Esta idea de relación absoluta entre poesía e inspiración y que esta es una especie de demencia, de frenesí, de enajenación, ha atravesado la historia antigua y contemporánea y aunque no tiene ningún sustento científico, cuenta con seguidores en todo el planeta. Esta afirmación última no niega peculiaridades de numerosos poetas que junto con una disciplina encomiable están porosos para la creación, que consideran ajena. Rilke, por ejemplo, consideró que tenía una misión encargada por el mismo Dios. Se consideraba un ejecutor dócil y humilde de las órdenes que le dictaban desde la altura. Creía de todo corazón que en las manos del Creador solo estaba el primer paso creativo, depositar una semilla en el fondo del alma y esperar que un día, calentada por dioses desconocidos e impulsada por una vida que en ella yacía dormida, se despertase y brotase convertida en la primera palabra de un verso. Este apartado siguiente se llama La estela del surrealismo. En 1954, Octavio Paz, citado por segunda vez, consideró que todavía no era tiempo de hacer sobre el surrealismo uno de esos balances que tanto aman los críticos y los historiadores, y consideró, sin equivocarse, que el surrealismo ha contribuido de manera muy poderosa a formar la sensibilidad de nuestra época. Sostiene que frente a la ruina del mundo sagrado medieval y simultáneamente cara al desierto industrial y utilitario que ha erigido la civilización racionalista, la poesía moderna se concibe como un nuevo sagrado, fuera de toda iglesia y fideísmo. Novalis, recuerda, había dicho que la poesía era la religión natural del hombre, y Blake creía que sus textos eran las sagradas escrituras de la Nueva Jerusalén. Fiel a esta tradición, sostiene, el surrealismo busca un campo sagrado que no es religioso y que está fundado en el triple eje de la libertad, el amor y la poesía. Haciendo tal vez un símil entre la poesía y el propio surrealismo, dice que la tentativa surrealista se ha estrellado contra un muro, que ha fracasado el intento de convertirla en el verdadero alimento de los hombres, puesto que solo puede lograrse con una liberación total de la misma sociedad. De que al hablar de eficacia estamos usando un término poco usado o nunca utilizado en la crítica literaria, pero si lo hemos elegido es porque lo consideramos útil para nuestros propósitos. Vallejo fue y es eficaz como poeta, puesto que se comunica de modo intenso con miles y miles de lectores de su momento histórico, del tiempo actual y seguramente del tiempo que vendrá. En toda su actividad literaria y particularmente en su escritura poética, Vallejo tuvo orden, aunque expresó también el desorden y el furor. Ese orden significó capacidad de planear su creación poética, y un ejemplo muy visible podemos darlo precisando la relación entre el primer y el último poema de los Relatos Negros. El primero hablando de golpes como el odio de Dios que afectan a todos los hombres, y el último diciendo que había nacido un día que Dios estuvo enfermo, grave. Esas dos paredes verbales, una afirmación genérica sobre el sufrimiento de la especie humana y otra particular que habla de la enfermedad del propio creador, enmarcan su primera obra, signada por otro lado por las tensiones amorosas debidas a la concepción cristiana de considerar la sensualidad como pecado y la vida del hogar signada por la satisfacción. Otro ejemplo de orden que podemos referir es la impecable organización de España Parta del Mies de Cáliz. Sin embargo, dentro de ese orden hay una emoción interna, intensa, profundísima, que ahora mismo nos sigue impactando a miles de lectores en todo el orden, mientras que otros poemarios
de líricos destacados, poco a poco van entrando en el epeo, el río del olvido. Vallejo fue, pues, un poeta ordenado, planificado, un ejecutor del plan literario que se había trazado en cada circunstancia. Vallejo tenía un corrector interno de asombrosa capacidad. Lo conocemos comparando sus primeras versiones con sus últimas, percibimos leyéndolas cómo va mejorando paulatinamente cada línea que leemos. Vallejo compara sus versiones, las evalúa y sobre todo sabe elegir el momento de terminar el texto, virtud suprema de un poeta. Mallarmé había dicho que no hay poemas terminados sino abandonados. Esta afirmación apolítica no va con Vallejo. Sabía como pocos finalizar la corrección de un poema, y esa es otra marca de un poeta extraordinario, saber con toda precisión cuándo dar por terminado el texto. Vallejo tuvo a lo largo de toda su vida un yo literario de estructura romántica, yo creador de extraordinaria potencia que avasalló, aunque integró al yo social en la terminología de Charles Moreau. Ese yo que nace en la tradición se manifiesta de muchas maneras. A primera vista parece semejante al de Walt Whitman, pero se diferencia en lo que hemos llamado la vocación de apaleado, tan frecuente en la poesía de Hispanoamérica, por ejemplo, en los textos más célebres de Nicanor Parra, como Autorretrato o como Es Olvido. Vallejo nos va diciendo a lo largo de toda su producción la intensidad de su sufrimiento personal y poco a poco va integrándose al sufrimiento de los demás. Los ejemplos son abundantes. Este tan clásico, piedra negra sobre piedra blanca. Me morí en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me morí en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los números me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que les haga nada, le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Este poema, soneto con una libertad, un verso eneasílabo, el 10º, expresa muy bien aquello que veníamos diciendo, el sentimiento del humillado, vilipendiado, escarnecido, que Vallejo tuvo sin duda toda su vida. En el plano formal, el poema es impecable y puede ser también un buen ejemplo para lexicógrafos que quieran señalar las peculiaridades del lenguaje americano con esa frase, y no me corro, que jamás puede encontrarse en el español peninsular, como también esa otra oración, le dan duro con un palo, característica del español del Perú. Es probable que esta situación de apaleado esté mejor expresada que nunca en los versos finales de La Rueda del Hambriento. Un pedazo de pan tampoco habrá ahora para mí, ya no más he de ser lo que siempre he de ser, pero dadme en español algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse, y después me iré. Hay una extraña forma, está muy rota y sucia mi camisa, y ya no tengo nada, esto es horrendo. Vallejo describe en pocas palabras el universo de las necesidades materiales y afectivas de un hombre, él mismo, situado en el centro de la urbe, espacio para el reposo, necesidades alimenticias básicas y de vestimenta. El personaje está en la pobreza extrema, y aquí encontramos una de las razones, no la principal ciertamente, de la duración interminable de la poesía de César Vallejo en el gusto de los lectores. Cuando su poesía se popularizó en los años 60 del siglo XX, mucha gente escribió y pensó que esa popularidad estaba ligada al auge mundial del marxismo, puesto que el poeta había sido portalábaro de esa ideología de modo explícito. Pero las ideologías son en su conjunto anteojeras para ver la realidad. En uno de sus poemas más célebres, Adiós siglo XX, el poeta venezolano Eugenio Montejo atraviesa la ciudad, deja atrás la calle Freud, la calle Mao, la calle Stalin,